El timbre aún estaba vibrando en mis dedos cuando escuché la frase que me haría tragarme 3 años de silencio. Salga de aquí, está estorbando, señora. No fue un grito, fue peor. Fue un susurro. Frío, calculado, sin titubeos. Y lo dijo con una sonrisa. Una sonrisa que no tocó sus ojos, que ni siquiera fue para mí. La lanzó como un cuchillo mientras mantenía la puerta apenas abierta, como si el umbral mismo temiera que yo lo cruzara. Me quedé allí, con la botella de vino en una mano y el estuche del ukelele en la otra, como una niña que llega tarde a su propia fiesta. Pero no era una fiesta. Era el aniversario de bodas número 36, o al menos lo habría sido, si George, mi esposo, no hubiese muerto 3 años atrás. Y aún así, toda la familia se había reunido. La casa brillaba por dentro. Luces cálidas, risas. El olor a estofado flotaba en el aire como si mi ausencia no hiciera falta, como si yo nunca hubiera existido. Melissa, mi nuera, seguía de pie frente a mí, enmarcada por la puerta que mi esposo y yo habíamos mandado a nacer juntos cuando compramos esa casa. Yo recordaba con precisión cómo él eligió el vitral y cómo yo había insistido en las bisagras silenciosas para que no despertaran a los niños en las noches. Hoy, esa puerta no era mía, nada lo era. Margaret, dijo por fin, bajando la voz aún más, no hagas una escena. Rachel y Lisa están adentro. ¿De verdad quieres eso? Rachel, mi hija. Y Lisa, mi nieta. ¿También estaban allí? ¿Sabían que me iban a cerrar la puerta en la cara? ¿Lo aprobaron? Tu presencia aquí es incómoda, añadió Melissa, casi con pena fingida. Sé que trajiste algo, pero no es el momento. Miré el ukelele. Lo había construido yo misma en mi pequeño taller alquilado, noche tras noche, puliendo cada borde con las manos temblorosas. Era para Lisa, contrastes de nácar, tapa de coa y una pequeña dedicatoria escondida bajo la tapa. Para ti, mi niña de luz, que nunca dejes de cantar. Melissa notó mi mirada y ladeó la cabeza. Quizás podrías dejarlo en el buzón. No respondí. Ni siquiera supe si seguía respirando. Solo di un paso atrás, luego otro. Y cuando estuve al pie del camino de piedra, ella cerró la puerta sin decir adiós, sin siquiera mirarme. El clic de la cerradura fue más fuerte que cualquier grito. Volví al coche como en trance. Coloqué el ukelele en el asiento del copiloto con la delicadeza de quien guarda una urna con cenizas. Luego la botella. Me senté al volante, pero no encendí el motor. No tenía dónde ir. Pasaron minutos, o tal vez fueron años. El reflejo de las luces del salón se deslizaba sobre el parabrisas. Dentro seguían celebrando. Un mundo entero, el mío, que había seguido girando sin mí. Entonces sentí algo subir por el pecho. No era rabia, era otra cosa, más denso, más antiguo. Era la sensación de haber sido olvidada no por accidente, sino por decisión. Mi propio hijo no salió a buscarme. Rachel no me escribió ni una nota. Nadie me llamó. Había traído paz, un regalo, memoria, y me devolvieron ausencia. Si esta historia ya te tocó el corazón, suscríbete para seguir acompañando a Margaret, porque lo que viene no es venganza, es algo mucho más poderoso. ¿Hasta dónde puede llegar una madre cuando decide dejar de callar? Fue en ese momento, en esa nada abismal, cuando tomé la primera decisión real en mucho tiempo. Yo no volvería a tocar esa puerta, y si alguien quería explicaciones, tendría que cruzar el umbral hacia mí. Encendí el coche y conduje sin rumbo durante más de una hora. Pasé por la carretera que lleva al viejo molino, donde solíamos ir de picnic cuando los niños eran pequeños. Lo reconocí todo y, al mismo tiempo, nada me reconocía a mí. Era como si el paisaje también hubiese borrado mi nombre. Me detuve frente al mirador de las encinas, apagué el motor, bajé del coche y abrí el estuche del ukelele. Lo saqué con cuidado y me senté en el capó. Toqué una nota aguda y limpia que flotó en el aire como una oración. Después me quedé en silencio, escuchando el viento. Y entonces, como un susurro suave entre las hojas, escuché la voz de George en mi memoria. No vuelvas a rogar por un lugar donde no te escuchan, Margaret. La casa puede ser de ladrillo, pero el hogar es quien te espera. Tragué saliva. Una lágrima descendió sin prisa por mi mejilla. No por Melissa, ni siquiera por Andrew. Era por mí. Por haber tardado tanto en entender algo tan simple. Ya no era bienvenida donde una vez fui indispensable. Aquella noche dormí en un hotel modesto en las afueras del pueblo. El recepcionista, un joven de unos 30 años, me sonrió sin preguntar nada. ¿Viaje por trabajo o por familia?
Preguntó mientras me entregaba la llave. Por fin, le respondí sin pensarlo. Viajo por mí. Dormí mal. O mejor dicho, no dormí. El cuerpo se rindió un par de veces, lo suficiente como para perder la conciencia durante minutos, pero la mente no paró. Era como si la humillación se hubiera instalado en mi estómago como una fiebre silenciosa. No me dolía un lugar exacto, pero dolía todo. La habitación del hotel olía a desinfectante y a cortinas que nunca se lavan del todo. Afuera, el amanecer se estiraba sobre la ciudad como una sábana gris, sin promesas. Me senté al borde de la cama, con los pies fríos en el suelo, y miré el estuche del ukelele sobre la silla. No había podido dejarlo en el coche. Dormí con él en la habitación como si fuera un niño enfermo que necesitaba protección. Durante años, esa casa, mi casa, fue el epicentro de todo. Recuerdo la mañana en que firmamos los papeles. George tenía el pelo revuelto y yo una carpeta llena de revistas donde había marcado ideas para decorar el salón. Él quería algo funcional, yo algo hermoso. Terminamos con una mezcla rara que solo nosotros entendíamos. Cada rincón tenía nuestra historia. El roble de la entrada, donde colgamos el primer columpio de Rachel. La ventana de la cocina, donde Andrew escribió su primer poema, con mayúsculas torcidas y el dibujo de un sol llorando. Y sin embargo, anoche, esa casa me expulsó como si nunca hubiera sido parte de ella. Me duché sin ganas. El agua caliente me quemó la piel, pero no logró arrancarme la sensación de haber sido desechada. Cuando salí, vestida con la misma ropa de ayer, el espejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Ojos apagados, pómulos duros, un rostro que había aprendido a disimular la tristeza para no incomodar a nadie. Decidí salir a caminar. No sabía hacia dónde, solo caminé. El casco antiguo todavía dormía, las persianas medio bajadas, las terrazas vacías, el eco de mis pasos sobre los adoquines. Pasé por la tienda donde solíamos comprar pan los domingos, la misma donde George me robó un beso tras comprarme flores baratas y mal envueltas. Me detuve frente a la vidriera. Dentro, una mujer de mi edad barría con lentitud. Me vio, me sonrió. Yo no supe cómo devolverle la sonrisa. Seguí caminando hasta llegar al parque del acueducto. Me senté en un banco de madera bajo un olmo. A mi lado, una pareja de jubilados compartía un termo de café. Hablaban bajito, se reían, y yo me sentí aún más sola. No por no tener a alguien al lado, sino por haber perdido el derecho a pertenecer. Saqué mi teléfono, nada. Ningún mensaje, ninguna llamada. Nadie se preguntaba dónde estaba. ¿Cómo podía ser tan fácil desaparecer? Pensé en llamar a Rachel, en preguntarle si sabía, si había estado de acuerdo, pero la voz de Melissa, seca, certera, seguía repitiéndose en mi cabeza como una maldición. Está estorbando, señora. Yo, la madre de Andrew, la suegra de Melissa, la abuela de Lisa, convertida en una molestia, en algo que estorba en una fiesta a la que yo misma había enseñado a brindar. El viento empezó a soplar con más fuerza. Me abracé a mí misma. Por un instante deseé desaparecer, convertirme en brisa, en polvo, en sombra, algo que ya no duela. Entonces lo recordé. El cuaderno, el diario que solía llevar conmigo a todas partes, donde escribía sin pensar demasiado, donde hablaba conmigo misma cuando nadie más me escuchaba. Estaba guardado en la maleta, en el bolsillo lateral, entre un pañuelo de lino y una postal vieja que nunca envié. Volví al hotel, lo saqué. Me senté en la pequeña mesa junto a la ventana y abrí la primera página. Las letras eran torpes, inseguras, hablaban de miedo, de incertidumbre, de ese primer año sin George. Pasé las hojas con lentitud. A medida que leía, sentí que me volvía a encontrar. Había poemas a medio terminar, listas de compras absurdas, frases sin sentido que en su momento parecieron urgentes. Y entre todo eso estaba yo, la mujer que creía en los detalles, la que dejaba notas en los bolsillos de sus hijos, la que cantaba mientras cocinaba. Volví a la última entrada, escrita días antes de esta visita. La había titulado Puentes. Decía, quizás es tarde para cruzarlos, pero aún tengo madera, aún sé tallar, aún quiero intentarlo. Lloré en silencio, no por la frase, sino por lo que significaba, porque vine a reconstruir un puente y me encontré con que del otro lado ya no había tierra firme, solo un abismo. Pero aún así, no quería irme, no sin despedirme de ella, de mí, de la mujer que fui, de la casa que construimos juntos,
Así que tomé una decisión. Iba a volver, no a entrar, no a pedir explicaciones, solo a dejar el ukelele en el porche con una carta, para Lisa, para que supiera que su abuela no la olvidó, que aún creía en la música y que a pesar de todo todavía tenía algo que dar. Volví a esa casa por la tarde cuando el sol empezaba a caer con ese tono melancólico que vuelve todo más blando, más difícil de odiar. No planeaba entrar, ni hablar con nadie. Solo quería dejar el ukelele en el porche, junto a una carta, y marcharme sin hacer ruido. Pero el silencio, esa noche, no era una opción. Aparqué unos metros más abajo, en la curva. Bajé del coche con el estuche en una mano y un sobre blanco en la otra. Dentro, unas palabras escritas a mano, con letra temblorosa pero firme. Decía: para Lisa, de tu abuela Margaret. Cuando tengas dudas, canta. Caminé despacio por la acera, recordando cada grieta en el suelo, cada paso que alguna vez di con Lisa en brazos. El porche estaba encendido. Las luces seguían cálidas, invitando a cualquiera, menos a mí. Me agaché con cuidado. Coloqué el estuche justo donde solíamos dejar los zapatos embarrados. Puse el sobre encima, con una piedra para que el viento no se lo llevara. Me quedé allí unos segundos, contemplando la puerta que ya no se abría para mí. Y entonces la escuché. ¿Mamá? Rachel. Me giré despacio. Estaba en la entrada lateral con una bolsa de basura en la mano. Se quedó inmóvil, como si me hubiera visto salir de una fotografía vieja. ¿Qué haces aquí? Su voz no fue hostil, pero tampoco cálida. Fue la voz de alguien que no esperaba, ni sabía cómo, verte de nuevo. No vine a entrar, respondí. Solo dejé algo para Lisa. Se acercó un poco. Miró el estuche, el sobre. Su expresión cambió. Por un segundo, vi en su rostro a la niña que una vez corrió a abrazarme porque soñó con monstruos. ¿Te echó Melissa? La pregunta me atravesó como un cuchillo oxidado. No tuvo que decir mucho, dije con una sonrisa cansada. La puerta habló por sí sola. Rachel bajó la mirada. Luego volvió a alzarla, y en sus ojos había algo que no supe descifrar. Culpa, o cansancio, o ambas cosas a la vez. Andrew, él no sabía que ibas a venir. No necesitaba saberlo. Era el aniversario de tu padre. Lo sé, susurró. Yo también lo recordé toda la tarde. Silencio. Uno tenso. No de esos que invitan a abrazarse, sino los que revelan lo que no se dice. Papá estaría furioso si supiera cómo me recibieron, dije sin pensar. Papá también permitió muchas cosas que no debería, respondió ella, más rápido de lo esperado. Me quedé en blanco. ¿A qué te refieres? No es el momento. Rachel. Ella dio un paso atrás. Parecía querer decirme algo, pero no podía. O no debía. Solo, cuídate, mamá. Y volvió a entrar por la puerta lateral, dejándome otra vez al borde del umbral. No volví al hotel. Esa noche conduje hasta el mirador. Me quedé allí horas, con el estómago enredado y el corazón lleno de frases inconclusas. Rachel sabía algo. Algo que George quizás nunca me contó. Algo que Andrew y Melissa protegían con uñas y dientes. Y por primera vez sentí que la exclusión no era solo por desamor. Era por miedo. A la mañana siguiente, llamé a una persona que no había oído mi voz en mucho tiempo. Daniel Harley, mi yerno, el esposo de Rachel. Nos llevábamos bien, hasta que un día, simplemente, él dejó de llamarme por mi cumpleaños. Dejé de saber de él, como si hubiese desaparecido del mapa familiar, igual que yo, contestó al tercer tono. ¿Margaret? Hola, Daniel. Silencio. Vaya, esto sí que es una sorpresa. Tengo una pregunta, Daniel, y necesito que seas honesto conmigo. ¿Qué está pasando en esa casa? Él suspiró largo. ¿Qué te han dicho? Nada. Pero Rachel me lo dijo todo sin decirme nada. Otro silencio, más largo, más tenso. No puedo hablar por ellos, pero sí puedo decirte algo. Hay cosas que tu marido nunca te contó. Y ahora, esa omisión ha dejado espacio para que otros tomen decisiones que nunca debieron tomar. ¿Decisiones sobre qué? Sobre ti, sobre tu herencia, sobre Lisa. El aire se volvió irrespirable. ¿Lisa? ¿Qué tiene que ver mi nieta en esto? No por teléfono, dijo. Si estás dispuesta a escucharlo todo, nos vemos. Esta tarde. El café del acueducto. A las 5. No llegué a las 5.
Llegué a las 4:30. Y esperé como si esperara una sentencia. Daniel llegó puntual. Llevaba chaqueta marrón, gafas oscuras y una expresión que no le conocía. Se sentó frente a mí, no pidió café, no saludó con abrazo, solo dijo: «Lo que voy a contarte puede doler más que lo que ya viviste, pero también puede devolverte algo que creíste perdido». «Habla», susurré, «ya no tengo miedo». Y entonces Daniel comenzó a hablar. La verdad no llega como un golpe, no es un trueno que lo sacude todo en un segundo. A veces se acerca como un murmullo, suave, lento, casi con vergüenza, o, como en mi caso, en forma de un hombre que un día fue parte de mi familia y que hoy me miraba desde el otro lado de una mesa con los ojos cansados de quien carga algo demasiado tiempo. Estábamos en un café que aún olía a madera vieja y a leche espumada. No había mucha gente, solo un par de mesas ocupadas por jubilados que hablaban de cosas sencillas, del clima, de las pensiones, de lo injusto que era todo. Yo sostenía mi taza de café como si fuera un ancla. Daniel, mi yerno, tenía las manos entrelazadas, los dedos apretados con tal fuerza que los nudillos parecían mármol. No nos habíamos visto en más de un año. Él me miraba como si no supiera por dónde empezar, y yo ya no tenía paciencia para rodeos. «Empieza, Daniel», dije con voz baja pero firme. «Pero dime la verdad, toda, no más medias palabras». «Está bien», asintió, tragando saliva. «Pero no va a ser fácil escucharlo. Tampoco ha sido fácil vivirlo». Guardó silencio un momento. Luego exhaló largo, como si con cada palabra que venía fuese a expulsar algo que lo había estado ahogando por dentro. «Después de que George murió, tú estabas completamente devastada, y con razón. Te cerraste. No querías saber de papeles, de decisiones, de cuentas, de nada. Y ahí fue donde Andrew actuó. Asentí, no por estar de acuerdo, sino porque eso ya lo sabía. Lo que me interesaba era lo que venía después. Andrew dijo que necesitaba gestionar los temas legales de la herencia, que tú le habías dado permiso. Incluso nos mostró un documento, una autorización firmada por ti. Yo no conocía tu firma tan bien, Margaret. Y Rachel, bueno, Rachel tampoco. ¿Y qué gestionó exactamente? Tu dinero, tu parte y algo más. Daniel se detuvo, miró por la ventana. Sus ojos tenían ese brillo de quien recuerda algo que aún duele. Luego volvió a mí. George te dejó algo aparte. Una cuenta. No aparecía en los documentos principales, solo estaba en un anexo, con instrucciones específicas. Para ti, solo para ti. Mi estómago se contrajo. ¿Qué clase de cuenta? Una cuenta de inversión. Estaba a nombre de una sociedad que George creó. Armonía 78. Al principio no entendí qué era, pero luego Rachel encontró una carpeta con papeles. Era un proyecto. Un taller, para ti. Un espacio donde pudieras trabajar la madera, enseñar, construir instrumentos. George lo había planeado en secreto durante años. Iba a ser una sorpresa. Iba a regalártelo en su aniversario número 40. Me llevé una mano al pecho. No supe si era por la emoción o por el dolor. ¿Y qué pasó? Andrew lo absorbió. Transferencias, movimientos bancarios, firmas delegadas. Lo borró de la historia, como si nunca hubiera existido. Y usó ese dinero para financiar una empresa conjunta con Melissa. ¿Qué tipo de empresa? Una inmobiliaria en Valencia, propiedades de lujo. A tu nombre quedó nada. Y nadie te dijo nada. Me quedé en silencio. Durante unos segundos, lo único que escuchaba era mi respiración entrecortada y el sonido distante de una cucharita golpeando contra la porcelana. ¿Y Rachel lo sabía? Daniel dudó. Sí, pero pensó que tú habías renunciado a todo, que querías distancia. Andrew fue construyendo esa narrativa muy bien, la versión de que tú ya no querías participar en nada, que solo querías estar sola, con tus libros, con tus maderas. ¿Y tú? Yo lo sospeché, pero me callé. No fue cobardía, Margaret, fue conveniencia. Teníamos una hija pequeña, nos estaba yendo bien, y me dije a mí mismo, no es mi madre, no es mi problema. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero sí era mi problema, porque ahora veo a Rachel rota, a Lisa confundida, y a ti sola, y no puedo seguir cargando este silencio. Me sentí vacía, como si alguien hubiera abierto una compuerta y mi alma se hubiese escurrido sin permiso. No era solo el dolor de la traición, era el dolor de imaginar a George haciendo planos, soñando con ese taller,
mientras yo lloraba por su ausencia sin saber que me había dejado un regalo que me robaron. ¿Y Lisa? ¿Qué tiene que ver en todo esto? Daniel bajó la voz aún más. No estoy seguro, pero la escuché decirle algo a Melissa el otro día. Estaban hablando de papeles, de custodias, de un testamento. Lisa tiene derecho a algo, algo que está en juego. Y tú también. ¿Hay documentos? Asintió. Tengo acceso a una copia del testamento original de George, el completo, el que Andrew no quiso que nadie viera. El aire en mis pulmones pareció estancarse. ¿Y qué dice? Daniel me sostuvo la mirada. Que tú eres la heredera principal, que todo, la casa, las cuentas, el proyecto del taller, todo estaba destinado a ti, y que Lisa debía ser tutelada por ti si Rachel no podía. ¿Eso está escrito? Sí. Y hay algo más, algo que... Margaret, hay una carta de George, está firmada, está fechada 5 días antes de su último ingreso, y habla de Andrew, de Melissa, de lo que temía que pudieran hacer contigo. Me cubrí la boca con ambas manos, ya no era solo dolor, era vértigo, un vértigo lento, que te desarma los huesos por dentro. ¿La tienes? Sí, pero no está conmigo. Está en casa, en mi escritorio, nadie lo sabe, ni Rachel, ni Andrew. Me puse de pie, las piernas me temblaban. Apoyé una mano en la mesa para no caerme. Vamos. ¿A dónde? A buscar lo que me pertenece. No solo el dinero, ni el taller, mi historia, mi verdad. Daniel pagó el café sin decir palabra. Al salir, el viento de la tarde me golpeó con fuerza. Por primera vez en años no me encogí. Caminé con el rostro al aire, con el pecho abierto, con rabia, con memoria. George había querido que yo tuviera un lugar, no solo para trabajar, para existir. Y si Andrew y Melissa me lo habían negado, iba a recuperarlo con cada pedazo de dignidad que me quedaba. La casa de Daniel estaba en una calle tranquila, con árboles viejos que susurraban cosas que nadie escuchaba. Había estado allí decenas de veces en el pasado, pero esa tarde, al cruzar el portón, sentí como si entrara por primera vez, como si fuera otra mujer, o tal vez la misma de siempre, pero despierta. Daniel abrió la puerta con manos temblorosas. Rachel no estaba. Lisa estaba con una amiga. Era como si el universo hubiera despejado el camino para que la verdad no tuviera testigos innecesarios. Me invitó a sentarme en su despacho. Yo recordaba ese espacio lleno de libros, de papeles escolares, de cuadernos con dibujos infantiles. Hoy estaba más ordenado, más silencioso. Una carpeta azul descansaba sobre el escritorio, como si supiera que la estábamos buscando. Daniel cerró la puerta y se sentó frente a mí. No dijo nada. No hizo pausas teatrales. Solo deslizó la carpeta hacia mí con una delicadeza que me partió el alma. La abrí. En la primera hoja, una copia del testamento original, con fecha, con sello, con firma de George, y allí estaba, en negro sobre blanco. Yo era la heredera universal, no parcial, no compartida, total. La casa, las cuentas, el terreno del taller, todo. Me llevé una mano a los labios, no por sorpresa, sino por confirmación. Siempre había sentido que George me dejaba algo. No era solo intuición, era amor, amor que alguien había intentado enterrar. Pasé la hoja. Debajo, una carta manuscrita, con la letra inconfundible de George. Me temblaron los dedos. Margaret, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que algo no salió como yo esperaba. Significa que no tuve tiempo de entregártelo en persona. Y eso me parte el alma más de lo que puedes imaginar. Respiré hondo. Las palabras se difuminaban por mis lágrimas, pero seguí leyendo. He visto cosas que no quise ver durante demasiado tiempo. He permitido que Andrew se acerque demasiado a lo que no le pertenece, porque me convencí de que era por el bien de todos. Porque tenía miedo de morir dejando conflictos, pero ahora el verdadero conflicto sería dejarte desprotegida. He creado una sociedad a tu nombre, Armonía 78. Es tuya. Es el espacio que soñaste y que yo tardé demasiado en comprender. Sé que durante años no valoré tu talento como debía. Pensé que lo tuyo era un pasatiempo, una distracción. Y sin embargo, ahora que el tiempo se acorta, entiendo que es tu forma de estar viva. Prométeme que no dejarás que nadie te lo quite, que no permitirás que te borren, ni como mujer, ni como madre, ni como artista. Andrew es mi hijo, y lo amo, pero también lo conozco.
y sé de lo que es capaz si se siente amenazado. Melissa, ella no te quiere, nunca lo hizo, pero más que rechazo, lo que siente por ti es miedo, miedo a lo que representas, independencia, autenticidad, voz propia. Lisa te necesita, Margaret, aunque aún no lo sabe, algún día lo sabrá, y tú debes estar ahí. Cuida de Rachel, ella está atrapada, no seas dura con ella, solo permanece. Te amo. Te amé desde el primer día en que te vi en el mercado con las manos manchadas de tinta y el pelo lleno de viento. George. La carta se me cayó de las manos. Me tapé la cara. No podía parar de llorar. No solo por lo que decía, sino por lo que implicaba, que durante años había estado viviendo en una mentira cuidadosamente construida, sostenida por silencios, por omisiones, por tu bien. George me había visto, incluso cuando yo creía que no, y había intentado protegerme desde su miedo, desde su culpa. Tarde, pero con amor. Esto lo cambia todo, murmuré. Daniel asintió, no me interrumpió. Me dejó sentir, me dejó romperme. ¿Y ahora qué vas a hacer?, preguntó por fin. Me sequé las lágrimas, me puse de pie. Ahora voy a exigir lo que es mío, no por venganza, no por orgullo, por verdad, porque esa casa me pertenece. Ese taller es mi sueño. Y Lisa tiene derecho a saber quién soy. Daniel me acompañó a la puerta. Si necesitas apoyo, lo necesitaré. Pero no para enfrentar, para sostener lo que viene después. Al salir, el sol ya se estaba poniendo. La luz teñía todo de un oro melancólico. Caminé hacia el coche con pasos firmes. No sabía qué me esperaba al día siguiente, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía miedo. Sentía dirección. Volví al hotel con el sobre bien apretado contra el pecho. No era solo una carpeta, era un mapa, una brújula, una llave. El silencio en la habitación ya no era vacío, era un espacio lleno de eco, de pensamientos, de decisiones que aún no sabían que iban a ser tomadas. Me senté frente al escritorio, encendí la lámpara y extendí el contenido de la carpeta sobre el mantel de lino azul. Allí estaban el testamento original, la carta de George, las transferencias sospechosas, los documentos de la Sociedad Armonía 78. Todo en orden, todo preparado. Hasta el momento el dolor había sido el protagonista, pero ahora era el turno de la voluntad. Abrí mi cuaderno de tapas duras, el mismo donde había escrito «Quizás es tarde para cruzar puentes» semanas atrás, y comencé a trazar un nuevo esquema. No de emociones, de hechos, nombres, fechas, propiedades, firmas. Me sorprendí de mi propia precisión. Siempre pensé que era la artista de la familia, la que se movía por instinto. Pero esa noche descubrí que también sabía trazar líneas rectas, y que mi pulso seguía firme cuando se trataba de defender lo que era justo. A la mañana siguiente me presenté sin aviso en la oficina del abogado que había gestionado el testamento de George, don Marcelo Ortega, un hombre mayor, con manos gruesas y ojos que miraban como si todo lo hubiera visto ya. Necesito que me escuche, dije al entrar, y necesito que me responda sin rodeos. Mostré la carta, mostré la copia del testamento. Su expresión no cambió, pero sus pupilas se estrecharon. Esto no es el documento que firmó Andrew. Esto es el verdadero. Y usted lo sabe. Hubo un silencio largo. Luego asintió, bajando la mirada. Lo guardé, porque George me lo pidió. Me dijo que solo lo entregara si alguien intentaba silenciarlo. Pues bien, respondí, ha llegado el momento. Don Marcelo me explicó que la versión que Andrew presentó tenía firmas falsificadas y un anexo suprimido, que el documento nunca fue registrado formalmente en el juzgado, que estaba en revisión y que, por tanto, legalmente, aún se consideraba válida la última voluntad firmada con testigos, la mía. ¿Y qué puedo hacer con esto? Puede exigir que se abra el proceso de validación, puede iniciar una demanda, puede recuperar todo, pero también debe prepararse, señora Whitmore. Esto no será una discusión familiar, será una guerra. Salí de allí con el peso exacto de mis decisiones sobre la espalda, pero también con una claridad que nunca había tenido. No me habían vencido, solo me habían hecho creer que no tenía derecho a luchar. Ese mismo día regresé por primera vez a la casa, no por la puerta trasera, no como una visita, por la entrada principal.
Me vestí como me habría vestido en el funeral de George, con elegancia sobria, sin joyas, pero con presencia. Llevaba los labios pintados de rojo tenue, el cabello recogido con la horquilla que él me había regalado en nuestro aniversario número 20. Melissa abrió la puerta. Tardó unos segundos en reconocerme. Luego su expresión se endureció. ¿Qué haces aquí? Lo que debería haber hecho hace 3 años, respondí. Entrar. Intentó bloquearme el paso, pero esta vez no me detuve. Margaret, insistió más alto, no tienes derecho. Tengo todos los derechos. Y tú lo sabes. Y si no lo sabes, deberías empezar a leer más despacio los papeles que falsificas. La casa estaba en silencio. Demasiado. Pero a los pocos segundos, Andrew apareció desde el pasillo. Lisa también, deteniéndose a medio camino de la escalera. «¿Mamá?», dijo Andrew pálido. «¿Qué está pasando?». Lo miré directamente a los ojos. «Estoy aquí para hablar, pero esta vez con todos». Y entonces, por primera vez en años, Margaret Whitmore volvió a ocupar el centro del salón que ella misma ayudó a construir. Me senté en el sofá principal. No pedí permiso. No miré a nadie buscando aprobación. Simplemente me senté, como quien vuelve a poner un cuadro en su lugar original, después de años de haber estado torcido. Andrew me miraba como si no entendiera qué hacía allí. Melissa, en cambio, tenía esa sonrisa helada que aprendí a leer con los años, la de quien calcula, no la de quien siente. «Mamá», empezó Andrew, «esto no es el momento». «¿Cuándo sería el momento, Andrew? ¿Cuando Lisa cumpla 18 y ya no recuerde que alguna vez tuvo una abuela?». Mi voz salió firme, no tembló. Era como si por fin hubiera encontrado el tono que siempre me negaron. «Tú elegiste alejarte», replicó Melissa, cruzándose de brazos. «No te hicimos nada». «¿Yo elegí?», solté una risa seca. «¿Elegí quedarme afuera mientras tú le decías a la gente que yo ya no quería molestar? ¿Elegí que me cerraras la puerta en la cara con mi regalo para Lisa aún en la mano?». Melissa palideció. Andrew se pasó una mano por el rostro. «No viniste al entierro de George con los papeles», dijo. «No ayudaste. No quisiste involucrarte». «Porque confié en ti», le interrumpí. «Porque estaba rota. Y tú lo sabías. Y aprovechaste ese momento para borrar lo que papá había dejado escrito». Andrew bajó la mirada. Por un segundo, pareció encogerse, como un niño al que le pillan copiando en un examen. «No sé de qué estás hablando», dijo al fin. «Claro que lo sabes. ¿Te suena Armonía 78? ¿Te suena la carta de papá? ¿El testamento original, con su firma, con su letra? ¿O prefieres que se entere el abogado de la familia? Porque lo va a hacer, hoy mismo». El silencio en la sala era tan espeso que se podía cortar, y entonces una voz pequeña rompió el hielo. «¿Qué es Armonía 78? Lisa». Se había acercado sin que nadie lo notara. Tenía en la mano una libreta de dibujos. Miraba a su padre, a su madre, luego a mí. «¿Por qué nadie me habló de eso?». Nadie respondió. Me incliné hacia ella con cuidado. Su cara de niña se había estirado en los últimos meses, pero sus ojos seguían siendo los mismos que miraban mis manos cuando yo le mostraba cómo tallar un pedacito de madera en forma de mariposa. «Era un lugar que tu abuelo soñaba para mí, para enseñarte música, para que las personas pudieran crear cosas hermosas con las manos. Quería que fuera un regalo». Lisa tragó saliva, bajó la vista, luego miró a su madre. «¿Y por qué no me lo contaste?». Melissa abrió la boca, pero no supo qué decir. Andrew se levantó, caminó hacia la ventana. «Teníamos miedo», dijo él sin girarse. «Pensamos que mamá, que tú no podrías con tanto. ¿O pensaron que yo no lo sabría nunca?», dije con un nudo ya no de pena, sino de claridad absoluta. Andrew me miró por fin. «No fue por maldad. Fue por poder», corregí. «Porque aprendiste que el silencio ajeno se puede usar como escudo. Pero ya no estoy en silencio, hijo. Ya no». Melissa intentó intervenir, pero Lisa la interrumpió. «Mamá, basta, por favor». Fue la primera vez que la vi ponerle un límite, no con gritos, con tristeza, una tristeza que venía acumulándose como lluvia en un tejado viejo. Me acerqué a Lisa, le tendí la mano. Dudó unos segundos, luego la tomó. «¿Puedo ver la carta?», me preguntó. «Claro», dije. «Pero antes quiero que sepas algo. Lo que construyó tu abuelo no está solo en papel,
Está en tus manos, en tu voz, en tu forma de mirar. Ella asintió y me abrazó. Nadie se movió. En ese gesto, en ese abrazo silencioso frente a los adultos que habían convertido el amor en cálculo, supe que la batalla no estaba ganada. Pero ya no estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. No era venganza, era orden. Así lo entendí mientras caminaba por el pasillo del juzgado, con los documentos en la mano y el corazón latiendo como un tambor sagrado. Llevaba puesto mi abrigo gris, el que usaba cuando tenía que ir al banco o a funerales. No era por elegancia, era por presencia, por decir sin palabras, estoy aquí, estoy despierta, y ya no me van a pasar por encima. El abogado Whittaker me recibió con una mezcla de respeto y sorpresa. Era joven, serio, con una mirada que no subestimaba a nadie. Había leído todo antes de que yo llegara, ya lo sabía, pero me esperó para escucharme con atención. Señora Whitmore, dijo con calma, tiene usted todas las herramientas para recuperar lo que es suyo, pero también debe saber que esto no va a ser rápido, ni amable. Ellos tienen abogados y dinero. Y yo tengo memoria, respondí, y a Lisa. Whittaker sonrió, apenas. Luego comenzó a redactar los primeros escritos, solicitudes de apertura formal del testamento original, medidas cautelares sobre los bienes transferidos por Andrew y una notificación judicial para impedir cualquier venta o modificación de la sociedad Armonía 78. Ese día salí con una carpeta nueva bajo el brazo, no con recuerdos, sino con armas legales. Melissa recibió la notificación 3 días después. No me llamó, no vino, pero supe que la había leído porque Rachel me escribió por primera vez en meses. ¿Podemos hablar?, decía el mensaje. A solas. La cité en el mismo banco del parque donde había llorado por George semanas atrás. Llegó puntual, sin maquillaje, con un abrigo que le quedaba grande. Tenía ojeras, el pelo recogido de cualquier manera. ¿Vas a demandarlos?, fue lo primero que dijo. Estoy protegiendo lo que papá dejó para mí, y para Lisa. Andrew está destrozado. Yo también estuve, y a nadie le importó. Rachel bajó la vista. No sabía lo del taller, ni la carta, ni la cuenta, lo juro. ¿Y si lo hubieras sabido? ¿Habrías hecho algo? Silencio. Luego, un susurro. No lo sé. La miré largo rato. Esa era mi hija, pero también era alguien que había aprendido a sobrevivir callando. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo, dijo. De lo que va a pasar, de lo que va a saber Lisa, de perderte por completo. Ya me perdiste, respondí con calma. Ahora solo depende de ti si quieres recuperarme. Las audiencias preliminares comenzaron en el juzgado de familia. Andrew se presentó con traje y gesto compungido. Melissa no vino. En su lugar envió a un abogado con sonrisa de serpiente. Yo estaba sentada detrás de Whittaker. Lisa no estaba presente, pero sabía todo. Me había pedido que le explicara con palabras claras lo que estaba pasando. Le conté sin suavizar. Y ella solo dijo, si tú me dices la verdad, entonces quiero estar contigo. Andrew no me miraba. No podía. Pero en un momento, cuando se le preguntó si reconocía la letra de George, vaciló. Y ahí supe que todo se tambaleaba. Después de la audiencia, Rachel me esperó fuera. Llevaba una bolsa con ropa de Lisa, cuadernos, libros. Dice que quiere quedarse contigo unos días, me dijo. Dice que contigo duerme tranquila. Se había acercado sin que nadie lo notara. Tenía en la mano una libreta de dibujos. Miraba a su padre, a su madre, luego a mí. ¿Por qué nadie me habló de eso? Nadie respondió. Me incliné hacia ella con cuidado. Su cara de niña se había estirado en los últimos meses, pero sus ojos seguían siendo los mismos que miraban mis manos cuando yo le mostraba cómo tallar un pedacito de madera en forma de mariposa. Era un lugar que tu abuelo soñaba para mí, para enseñarte música, para que las personas pudieran crear cosas hermosas con las manos. Quería que fuera un regalo. Lisa tragó saliva, bajó la vista, luego miró a su madre. ¿Y por qué no me lo contaste? Melissa abrió la boca, pero no supo qué decir. Andrew se levantó, caminó hacia la ventana. Teníamos miedo, dijo él sin girarse. Pensamos que tú no podrías con tanto. O pensaron que yo no lo sabría nunca, dije con un nudo ya no de pena, sino de claridad absoluta. Andrew me miró por fin. No fue por maldad, fue por poder, corregí. Porque aprendiste que el silencio ajeno se puede usar como escudo. Pero ya no estoy en silencio, hijo.
Ya no. Melissa intentó intervenir, pero Lisa la interrumpió. Mamá, basta, por favor. Fue la primera vez que la vi ponerle un límite, no con gritos, con tristeza, una tristeza que venía acumulándose como lluvia en un tejado viejo. Me acerqué a Lisa, le tendí la mano. Dudó unos segundos, luego la tomó. ¿Puedo ver la carta?, me preguntó. Claro, dije. Pero antes quiero que sepas algo. Lo que construyó tu abuelo no está solo en papel, está en tus manos, en tu voz, en tu forma de mirar. Ella asintió y me abrazó. Nadie se movió. En ese gesto, en ese abrazo silencioso frente a los adultos que habían convertido el amor en cálculo, supe que la batalla no estaba ganada. Pero ya no estaba sola. Y eso lo cambiaba todo. No era venganza, era orden. Así lo entendí mientras caminaba por el pasillo del juzgado, con los documentos en la mano y el corazón latiendo como un tambor sagrado. Llevaba puesto mi abrigo gris, el que usaba cuando tenía que ir al banco o a funerales. No era por elegancia, era por presencia, por decir sin palabras, estoy aquí, estoy despierta, y ya no me van a pasar por encima. El abogado Whittaker me recibió con una mezcla de respeto y sorpresa. Era joven, serio, con una mirada que no subestimaba a nadie. Había leído todo antes de que yo llegara, ya lo sabía, pero me esperó para escucharme con atención. Señora Whitmore, dijo con calma, tiene usted todas las herramientas para recuperar lo que es suyo, pero también debe saber que esto no va a ser rápido, ni amable. Ellos tienen abogados y dinero. Y yo tengo memoria, respondí, y a Lisa. Whittaker sonrió, apenas. Luego comenzó a redactar los primeros escritos, solicitudes de apertura formal del testamento original, medidas cautelares sobre los bienes transferidos por Andrew y una notificación judicial para impedir cualquier venta o modificación de la sociedad Armonía 78. Ese día salí con una carpeta nueva bajo el brazo, no con recuerdos, sino con armas legales. Melissa recibió la notificación 3 días después. No me llamó, no vino, pero supe que la había leído porque Rachel me escribió por primera vez en meses. ¿Podemos hablar?, decía el mensaje. A solas. La cité en el mismo banco del parque donde había llorado por George semanas atrás. Llegó puntual, sin maquillaje, con un abrigo que le quedaba grande. Tenía ojeras, el pelo recogido de cualquier manera. ¿Vas a demandarlos?, fue lo primero que dijo. Estoy protegiendo lo que papá dejó para mí, y para Lisa. Andrew está destrozado. Yo también estuve, y a nadie le importó. Rachel bajó la vista. No sabía lo del taller, ni la carta, ni la cuenta, lo juro. ¿Y si lo hubieras sabido? ¿Habrías hecho algo? Silencio. Luego, un susurro. No lo sé. La miré largo rato. Esa era mi hija, pero también era alguien que había aprendido a sobrevivir callando. ¿Y ahora? Ahora tengo miedo, dijo. De lo que va a pasar, de lo que va a saber Lisa, de perderte por completo. Ya me perdiste, respondí con calma. Ahora solo depende de ti si quieres recuperarme. Las audiencias preliminares comenzaron en el juzgado de familia. Andrew se presentó con traje y gesto compungido. Melissa no vino. En su lugar envió a un abogado con sonrisa de serpiente. Yo estaba sentada detrás de Whittaker. Lisa no estaba presente, pero sabía todo. Me había pedido que le explicara con palabras claras lo que estaba pasando. Le conté sin suavizar. Y ella solo dijo, si tú me dices la verdad, entonces quiero estar contigo. Andrew no me miraba. No podía. Pero, en un momento, cuando se le preguntó si reconocía la letra de George, vaciló. Y ahí supe que todo se tambaleaba. Después de la audiencia, Rachel me esperó fuera. Llevaba una bolsa con ropa de Lisa, cuadernos, libros. Dice que quiere quedarse contigo unos días, me dijo. Dice que contigo duerme tranquila. Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez tuviste que recuperar tu lugar en tu propia familia? Si quieres escuchar más historias como esta, suscríbete. Yo seguiré aquí, escribiendo, enseñando, viviendo con verdad. Porque a los 78 recién estoy empezando. Esta es una historia ficticia, sin intención de ofender ni señalar a nadie en particular. Ha sido creada con el único propósito de transmitir una lección significativa, y todos los nombres de los personajes son completamente ficticios.